Hola a todos y bienvenidos a Actualidad y Bolsa. Esta semana vamos a hablar del precio de la luz en España y para hablar de este tema hay que diferenciar entre dos cosas muy distintas. Por un lado está el precio de producción de la electricidad y por otro lado está la tarifa que al final acaba pagando el usuario. Vamos a empezar hablando del coste de producción de electricidad y lo vamos a hacer a través de este gráfico. Aquí podéis ver la factura de la electricidad de un familiar mío que es cliente de Naturgy. Como podéis ver, alrededor del 30% de la factura total son costes de producción de electricidad. En el vídeo de Iberdrola explicamos al detalle cómo se fija este precio. Aquí solo vamos a dar unas pinceladas, pero para el que esté interesado os dejamos el link en la descripción. En España, toda la electricidad se tiene que generar en una planta generadora, que puede ser una central hidráulica, una central nuclear, un parque eólico, un parque fotovoltaico, lo que sea. Toda esa electricidad que se ha generado luego se negocia, es decir, se le pone precio en un mercado mayorista, que en el caso de la electricidad se llama OMIP. Os dejo también el link en la descripción. En este mercado OMIP hay dos jugadores. Está por un lado la parte que ofrece electricidad y por el otro está la parte que demanda electricidad. La parte que ofrece electricidad son las grandes eléctricas de España, Naturgy, Iberdrola y Endesa. La parte demandante de electricidad son todas las comercializadoras. Endesa, Naturgy e Iberdrola, aparte de ser productoras de electricidad, también son comercializadoras, pero hay muchas más, como por ejemplo Hola Luz. ¿Y cómo funciona este mercado? Pues vamos a dar un ejemplo para que todo el mundo lo entienda, pero los números me los voy a inventar. Imaginaros que Endesa ha producido 10 megavatios de electricidad. Va al OMIP y dice, yo voy a vender estos 10 megavatios por 10 euros. Y una comercializadora dice, yo quiero comprar 10 megavatios por 5 euros. Hay un sistema informático que se encarga de casar la oferta con la demanda y de ahí sale el precio, que imaginaros que en este caso es 7,5 euros. 7,5 euros por 10 megavatios. Ese es el coste de producción de la electricidad. ¿Qué pasa? Que durante hace ya muchos años el gobierno ha empezado a dar primas a cierto tipo de energías. Por ejemplo, si esos 10 megavatios que ha traído Endesa al mercado han sido generados a través de un parque eólico, pues el Estado, aparte del precio de coste de la electricidad que ha casado la demanda con la oferta, le entrega una prima, que suele ser un tanto por ciento de ese precio. En el caso de la eólica es por un 7,5%, creo. Ese coste lo tenéis recogido aquí, en costes regulados, que es la parte de incentivos a las energías renovables, cogeneración y residuos. Yo creo que sería mejor que pusiéramos esta parte de los costes que en realidad son de producción junto a este 30%. De hecho, es lo que suelen hacer otras comercializadoras y veréis que pone que el coste de producción es entre el 30 y el 40% de la factura. Pero bueno, solamente para que quede claro. Vamos ahora a los costes regulados. Hay mucha gente que piensa que estos costes pueden ser simplemente eliminados y en realidad no es así. Podríamos eliminar las primas, pero todo lo demás, que es casi el 60% de este 49,61%, son costes de redes de distribución y transporte y otros costes regulados, que es principalmente el déficit de tarifa. Los costes de redes de distribución y transporte son necesarios porque la electricidad tiene que llegar desde la planta generadora hasta tu casa y eso significa que tiene que pasar por un cable de alta tensión, luego llegar a una subestación, de ahí lo tiene que llevar otra empresa a través de una red de baja y media tensión, luego tiene que llegar hasta tu casa y todo eso son costes. Es como si quisieras comprar tomates pero no estuvieses dispuesto a pagar por el transporte de los tomates. Pues si quieres te vas y los buscas al campo. En el caso de la electricidad, como os podéis imaginar, esto no es posible. Así que estos costes los tienes que pagar. Para el que esté interesado, en España el transporte de electricidad lo lleva todo Red Eléctrica, que es una empresa del IBEX de la que ya hemos hecho también un vídeo. En la parte de otros costes regulados está el déficit de tarifa, que
para el que lo quiera saber, simplemente es que el Estado durante los últimos 20 años se ha empeñado en que el consumidor no pague el coste real de la electricidad. Entonces, el Estado ha hecho que la electricidad sea artificialmente más barata de lo que tiene que ser y eso se ha ido acumulando en forma de deuda que todos los consumidores con el tiempo le iremos pagando a las eléctricas. Y ahora ya pasamos a la peor parte de todas, los impuestos, porque en el caso de la electricidad hay varios tipos de impuestos. Está el impuesto de la electricidad y luego está el IVA. De ahí que suponga casi el 21-22% total de la factura. Y ahora, en la segunda parte de este vídeo vamos a discutir qué puede hacer el Estado para reducir la tarifa de la luz. A corto plazo, el Estado lo único que puede hacer para abaratar la factura de la luz es o reducir o eliminar impuestos, el impuesto a la electricidad y el IVA. A largo plazo sí que tiene más maniobra, porque puede, por un lado, quitarle todas las primas a las renovables y, más importante todavía, puede liberalizar todo el sector de la producción de electricidad. Ahora mismo tenemos varias formas de generar electricidad. Tenemos, por ejemplo, las centrales nucleares, las plantas hidráulicas, los molinos de viento, pues, quemar gas, quemar petróleo, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que pasa? Que para que un sistema eléctrico funcione bien, necesitas que la energía que se produzca sea barata y que, por otro lado, esa energía que se produzca sea constante. ¿Y con esto a qué me refiero? No te sirve de nada tener una fuente de generación que produce energía muy barata, pero que no la produce de forma constante. Por ejemplo, los molinillos de viento. Los molinillos de viento generan electricidad muy barata. Lo que pasa es que si no sopla el viento, no generan, no son una fuente de energía constante. Y eso en el sistema eléctrico puede ser su tumba, porque a la gente le va a dar igual que haga viento, que no, que haga sol, va a seguir consumiendo electricidad. ¿Qué ha pasado en España? Pues que la energía más barata y constante, que es la nuclear, se ha demonizado y al mismo tiempo se han ido cerrando por el rollo de la moratoria nuclear que empezó en los 80 debido al accidente de Chernóbil y que luego ha continuado por el accidente como por ejemplo en Fukushima. ¿Qué ha pasado? Que en España hemos ido sustituyendo formas de energía que eran baratas y constantes por formas de energía que ahora es cierto que son más baratas, al principio no, pero que no son constantes. Eso nos ha obligado a construir al mismo tiempo un montonazo de centrales de ciclo combinado de emergencia por si las renovables no funcionan. De ahí que en España tengamos un montonazo de potencia instalada. Porque si no funciona el viento o no hay sol, necesitamos energía de todas formas. Y esto explica por qué durante la tormenta Filomena el precio de la luz se multiplicó. Porque por un lado tienes que hace frío y la gente está demandando más electricidad. Y que por el otro lado, como las renovables no funcionan, te obligan a poner en funcionamiento todas esas plantas de electricidad que tienes de emergencia. Que además, como funcionan con gas, y en España también hemos demonizado mucho el gas, pues el coste de la producción, ese 30% que veíamos, se disparó. ¿Qué se puede hacer entonces para que en el futuro no ocurra este tipo de cosas? Pues dejar que el mercado elija qué tipo de energía queremos, que probablemente lo que ocurriría es que se construirían más centrales hidroeléctricas, que también es una energía muy barata, es renovable dentro de lo que cabe y es constante, excepto cuando se te hielan, por ejemplo, las montañas, que es lo que también nos pasó con Filomena. Y ahora ya pasamos a la última parte del vídeo y es, en España la energía eléctrica es más cara, es más barata que en otros países. ¿Dónde estamos? Estas comparaciones son muy difíciles. Son muy difíciles porque muchas comparaciones incluyen impuestos, otras no incluyen impuestos, otras hablan de si los costes de producción. Es decir, es difícil comparar porque luego además está también el nivel de renta del país o lo que gasta la persona media en electricidad durante un año. Es bastante complicado. En el tema del coste de la producción de electricidad, en España, la verdad es que estamos en la media. No
no pasa nada. En el tema de después de la producción, cuando incluimos todos los costes regulados y sobre todo los impuestos, sí, somos de las más caras de todas, sobre todo si tenemos en cuenta el nivel de vida que hay en España. De hecho, nosotros publicamos un tuit en el que los socialistas, la cuenta del PSOE ponía, no somos el país que más paga en electricidad, y ponían a Reino Unido y Japón por delante. Claro, en Reino Unido y en Japón la renta per cápita es muchísimo más alta, así que al menos se lo podrían haber visto. Hasta aquí el vídeo de esta semana, espero que os haya gustado, no olvidéis suscribiros al canal y dejarnos un comentario aquí. Muchas gracias y hasta pronto.